A ver, ¿qué pasa cuando un gobierno decide meter mano en un mercado para supuestamente arreglarlo? Pues a veces las cosas no salen como se esperaba. De hecho, a menudo las mejores intenciones acaban teniendo consecuencias de lo más inesperadas y fascinantes, todo hay que decirlo. Vale, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, una idea general sobre qué es esto de la intervención. Luego nos metemos de lleno en 3 casos de estudio que son, la verdad, muy reveladores. Y para terminar, atalemos todos los cabos. Muy bien, vamos con la primera parte. Pongámonos en situación. Todas las historias que vamos a ver hoy parten de lo mismo, ¿no? De un gobierno que quiere, con toda su buena fe, echar una mano. Pero, como vamos a comprobar, el camino que toma cada una acaba en un sitio completamente distinto. Así que la pregunta del millón es esta. Cuando un gobierno interviene, ¿qué pasa de verdad? A lo largo de este análisis vamos a intentar desenmascarar quién sale ganando, quién sale perdiendo y, lo más importante, cuáles son esos costes ocultos que casi nunca se ven a simple vista. Venga, pues vamos a ver cómo funciona esto en la práctica con nuestro primer caso. Nos vamos a los años 80 en Estados Unidos y vamos a hablar de un programa agrícola que, de entrada, suena a auténtica locura. Se llamaba el programa PIC o de pagos en especie. Y ojo, porque su funcionamiento era curioso, por decirlo suave. El gobierno, en vez de pagar a los agricultores con dinero para que no cultivaran, les pagaba con trigo. Sí, con el mismo trigo que les pedía que no plantaran. Suena a chiste, ¿verdad? Pues vamos a ver la lógica que había detrás. La mecánica era en realidad bastante astuta. A ver, el gobierno decía a los agricultores: oye, reducid vuestra producción de trigo un 25%, y a los que lo hacían les pagaba con trigo que ya tenía almacenado en sus reservas. ¿El resultado? Pues que en el mercado seguía habiendo la misma cantidad total de trigo. Así que para los consumidores todo seguía igual, misma cantidad, mismo precio. Pero para los agricultores, para los agricultores la jugada fue redonda. Y es que esta cifra lo resume todo. Casi 17.000 millones de dólares. Ese fue el dineral que se ahorraron los agricultores en costes de producción. Pensemos un segundo. Recibieron el pago por todo ese trigo, pero no tuvieron que gastar absolutamente nada en plantarlo, en regarlo, en cosecharlo. Nada. Todo ese ahorro, beneficio limpio y directo a su bolsillo. Una jugada maestra, la verdad. Aunque claro, para hacer algo así el gobierno tenía que estar sentado sobre una montaña de trigo. Vamos ahora con el segundo caso. Este es un ejemplo hipotético, pero es perfecto para entender un concepto clave en economía. Imaginemos algo tan simple como las gominolas, y que el gobierno, para ayudar a los fabricantes, decide que no se pueden vender por debajo de un precio fijo. La idea parece sencilla. El gobierno dice: el precio mínimo de una gominola es de $1. Y si sobran, no os preocupéis, que las compro yo. Suena bien, ¿no? El problema es que, ¿cuánto va a costar esa broma a los contribuyentes? Nadie lo sabe. Podría ser calderilla. O podría ser una millonada. Todo, absolutamente todo, depende de una sola cosa: de cómo reacciona el mercado. Y ese factor crucial es un concepto que se llama elasticidad económica. Dicho así suena complicado, pero en el fondo es muy simple. La elasticidad mide cómo de sensibles son los compradores y los vendedores a los cambios de precio. Es decir, si de repente las gominolas cuestan el doble, ¿la gente dejaría de comprarlas? ¿Y los fabricantes se pondrían a producir como locos? Porque las respuestas a esas preguntas lo cambian todo. Básicamente, hay 2 escenarios posibles. Que el mercado sea muy elástico, lo que significa que la gente reacciona mucho a los precios, o que sea muy inelástico, que quiere decir que los cambios de precio, pues como que dan un poco igual. Vamos a ver qué implica cada uno para las arcas públicas. Empecemos por el escenario de pesadilla. El mercado es elástico. Si el precio se duplica, la gente deja de comprar gominolas en masa. Y al mismo tiempo, los fabricantes, viendo el negocio, se ponen a producir sin parar. Resultado, se crea un excedente brutal. Montañas de gominolas que nadie quiere y que el gobierno, por ley, tiene que comprar. La factura puede ser astronómica. Pero, ¿y si el mercado es inelástico? Entonces la cosa cambia por completo. El precio sube, pero la gente sigue comprando más o menos las mismas gominolas. Y los productores tampoco se vuelven locos fabricando más. El excedente que se genera es muy pequeño, y el coste para el gobierno es perfectamente asumible. Fijaos, es exactamente la misma política, pero con 2 resultados que no tienen nada que ver. Y llegamos a nuestro último caso de estudio. Aquí vamos a comparar 2 de las armas más habituales que usan los gobiernos para proteger sus industrias de la competencia de fuera, los aranceles y las cuotas. Y vamos a ver que, aunque parezcan similares, el resultado final es muy diferente. Vale, para entenderlo partamos de una situación base, un mercado totalmente abierto. Imaginemos que Estados Unidos importa 16 millones de libras de una fibra textil a un precio mundial de $9 la libra.
Ese es nuestro punto de partida. Ahora, el gobierno decide actuar y usa su primera arma, un arancel. Un arancel no es más que un impuesto a la importación. Digamos que le ponen un arancel de $3 por libra. Automáticamente, el precio de esa fibra dentro del país sube a $12. ¿A quién beneficia esto? Claramente, a los productores locales, que ahora pueden vender más caro. Y aquí viene una de las claves del arancel. Claro, al ser más caro, se importa menos, pero no se deja de importar por completo. Y por cada libra que sigue entrando, el gobierno se embolsa esos $3 del impuesto. Si siguen entrando 8 millones de libras, esos son 24 millones de dólares de ingresos directos para el Estado. Pero, ¿y si en vez de un arancel el gobierno usa una cuota? Es decir, limita la importación a, por ejemplo, 8 millones de libras. Como se ve en la tabla, el efecto en el precio y en la cantidad importada es idéntico. El precio sube a $12 y entran 8 millones de libras. Pero aquí está la diferencia fundamental. ¿Quién se queda con esos 24 millones de dólares extra? Con la cuota, ese dinero no va al gobierno, va directamente al bolsillo de los productores extranjeros. Es una diferencia brutal. Ahora bien, tanto una medida como la otra tienen un efecto secundario bastante perjudicial. Crean algo que en economía se llama pérdida irrecuperable de eficiencia. Es un nombre un poco aparatoso, pero la idea es simple. Es un valor económico que se destruye, que se pierde para siempre. Es como si ese dinero simplemente se evaporara. No lo gana nadie, ni los productores, ni los consumidores, ni el gobierno. Y en este ejemplo concreto, esa pérdida asciende a $12 millones. Es puro despilfarro económico, un coste invisible que paga toda la sociedad para proteger a una industria. Es una ineficiencia creada por la intervención, un valor que se ha perdido y que ya no se puede recuperar. Bueno, pues después de ver estos 3 casos, demos un paso atrás para tener una visión de conjunto. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué nos enseñan estas historias sobre lo que pasa cuando se interviene en un mercado? Pues yo creo que las conclusiones son bastante claras. Primero, con el caso del trigo, vimos que se pueden diseñar políticas muy creativas que beneficien a un sector sin fastidiar al resto. Pero claro, eso depende de tener recursos limitados, como un almacén lleno de trigo. Luego, la historia de las gominolas es una advertencia clarísima. El coste de una intervención puede ser una incógnita total. Todo depende de algo tan impredecible como la elasticidad del mercado. Y finalmente, la guerra de la fibra nos enseña que no solo importa el por qué se interviene, sino el cómo. No es lo mismo un arancel que una cuota, y la diferencia se mide en millones. Al final, lo que todo esto demuestra es que en economía no hay soluciones mágicas. Cada vez que un gobierno interviene, está tomando una decisión que crea ganadores y perdedores. La cuestión entonces no es tanto si se debe intervenir o no. La verdadera pregunta, la que queda flotando, es ¿quién decide? ¿Quién tiene la potestad de elegir quién gana y quién pierde? ¿Y cómo se equilibran los beneficios para unos pocos con los costes, tanto los visibles como los invisibles, para el resto? Ahí queda la reflexión.